Buenas noches. En la oscuridad del río Amazonas, una lancha con 22 bachilleres en una excursión organizada por su colegio es embestida por otra lancha y todos terminan en el agua. La consigna es sálvese quien pueda. Todos se salvaron, menos una. La joven María Camila Velandia. El próximo 2 de octubre se conmemora el primer aniversario de su muerte. Hoy, los padres de María Camila tienen algo claro. Dicen que esta tragedia se hubiera podido evitar, que su hija murió porque los organizadores tomaron una decisión no solo equivocada, sino ilegal. Y parece que tienen todos los argumentos para demostrarlo. Ahora, junto a sus abogados, quieren mostrarle a un juez que los organizadores de la excursión, una empresa llamada Bluefields y el colegio de English School, deben responder en un tribunal. Alejandra Rodríguez ha estado siguiendo esta historia desde que comenzó hace un año. Hace poco regresó al lugar de la tragedia y se encontró con unos padres que hacen una pregunta. ¿Quién responde por nuestra hija? El majestuoso e impredecible río Amazonas es la naturaleza en su máximo esplendor. Es el río más caudaloso del mundo. En algunos de sus tramos cuenta con hasta 50 metros de profundidad. Allí conviven cientos de especies peligrosas como pirañas, babillas y diferentes tipos de serpientes. Por lo impredecible de sus aguas, la ley es bastante clara. Navegarlo en la noche y en la madrugada está prohibido en Colombia. Es peligroso, arriesgado e irresponsable, señalan los más experimentados lancheros de la zona. Sin embargo, en una salida académica que los estudiantes del English School, un reconocido colegio del norte de Bogotá, realizaron al Amazonas en octubre del 2014, esta norma no se cumplió. El bote de 22 estudiantes de este colegio fue embestido por otra lancha hacia las 3 de la madrugada. Era de noche, la oscuridad absoluta, pero se la jugaron. Se jugaron la vida de todos. La embarcación donde iban los estudiantes del colegio English School estaba violando la ley. Yo creo que el accidente se habría podido evitar si sencillamente las personas que estaban al cuidado de los niños hubieran cumplido con la ley al no sacarlos fuera de las horas permitidas. Para fortuna de los demás, todos volvieron a su casa, pero para nosotros la vida cambió para siempre. La última vez que su hija María Camila respiró fue en la oscuridad de este imponente río. Esta historia comenzó en junio de 2014. Para esa fecha comenzaron los preparativos del viaje más esperado por los 113 estudiantes del grado 11 del colegio English School. Sería, después de 15 años creciendo juntos, el último viaje como compañeros de clase. Entre estos estudiantes estaba María Camila Velandia, una joven de 17 años que llevaba 15 años estudiando en este colegio. It doesn't have to be a snowman. Okay, bye. Carlos Velandia y Mónica Prieto, los padres de María Camila, averiguaron los pormenores del viaje de su hija. Esta es una salida académica, tiene como objetivo cumplir con un requisito del bachillerato internacional.
Luis Eduardo Rivas, rector del colegio, y la rectora internacional Sarah Osborne citaron a los papás a varias reuniones para explicarles los pormenores de la actividad. El objetivo de la salida es básicamente los estudiantes se involucran con las comunidades menos favorecidas en el Amazonas. Estaban en el internado de Ticuya y allí arreglan la escuela, pintan las paredes, organizan los pupitres. Han hecho antes una actividad del colegio. También les contaron a los papás que después de una juiciosa selección escogieron a la empresa turística Bluefields como la encargada de llevar, transportar y guiar a los jóvenes en el Amazonas. Tenía 18 años de experiencia. Es utilizada por muchos colegios en la ciudad y inclusive en el país porque tienen filiales en otras capitales. Nos dio confianza y nosotros la contratamos. Es una actividad del colegio, propiciada por el colegio, escogida el operador escogido por el colegio, entonces pues toda la confianza en el colegio precisamente. Sí, digamos que las inquietudes nos surgieron porque era el colegio el que nos estaba presentando el viaje, era el colegio el que nos estaba presentando a Bluefields. Entonces, tú depositas toda la confianza en el colegio cada día que mandas a tu hijo durante 15 años atrás que llevaba María. Roraima Torres, reconocida actriz venezolana, es la madre de Manu Montero. Su hijo, estudiante del English School, es compañero de María Camila y también viajaría. Tengo la completa certeza de que a mi hijo no le va a pasar nada, de que está en una institución que me va a responder por la integridad de mi hijo, no solo académicamente hablando. La misma confianza tenía Rosario Navarrete, madre de Amalia, otra estudiante del colegio. Tú asumes que muchas cosas ya han sido analizadas, estudiadas y verificadas. Y simplemente tú dices, no, si Bluefields presenta esto de esta manera, pues esa es la información que yo necesito saber. Días previos al viaje, el colegio envió a la profesora Martalena Quintero a Leticia. Allí verificaría que el sitio cumpliera con todos los requerimientos del plan académico. El English School había hecho el mismo viaje durante 14 años. Todos los estudiantes tenían mucha expectativa, sobre todo María Camila, que nunca antes había estado en la selva. Nos dijo que tenía miedito, pero nosotros le dijimos, ¿pero miedito por qué? Pues es normal que haya miedo, que van a la selva. Ya 1 o 2 semanas antes estaba entusiasmada con el viaje. De Bogotá saldrían los estudiantes el 26 de septiembre rumbo a Leticia. Allí permanecerían 9 días haciendo actividades en distintos lugares de la selva. En cada uno de esos grupos pues van 2 profesores, pero también van 2 representantes de la compañía, del proveedor del servicio con el que el colegio estableció esa salida. Del personal de Bluefields viajaron Alejandro Echeverry, Gustavo Arciniegas, Lina Novoa y Mateo Franco, quienes estarían encargados de la logística y guía del viaje. Por su parte, en representación del colegio estarían Marta Quintero, Lucelena Ortiz, Adam Bennett y otros profesores quienes dirigirían las actividades académicas en la zona. Los padres de familia confiaban en que este grupo de adultos protegerían y guiarían a sus hijos en el Amazonas. El día antes del viaje, María Camila estuvo ansiosa de no olvidar ningún detalle. Estuvo en la peluquería con sus amigas porque digamos que la tradición es ir con peinados locos, pelos pintados y un poquito locos. Se pueden hacer locuras en ese viaje, en cierto sentido. Entonces ella estuvo todo el día en función de eso con sus amigas. Justo la noche antes de irse, le regaló a sus padres uno de los días más especiales de su vida. Los 4 salimos a comer a un restaurante en Usaquén y ella hablando de sus teorías de conspiraciones y bueno, una cantidad de cosas que ella pensaba, defendiendo sus posiciones. Y ese día yo recuerdo pensar en mi hija y verla ya como un ser humano completo, sentir como ese agradecimiento
por tenerla. Hello, my name is María Camila Belán. So basically, my humanities teacher gave me this homework so I can explain to all of you why did Hitler rise to power. Casi una mujer porque aún conservaba esas cosas de niña que arrancaban ternura y amor en sus padres. Era una persona a la que le encantaba la gente, entonces hacía amigos. Tú ves a alguien que describa a María, el sinónimo es sonrisa y es felicidad. Mi hija a mí me daba pico en la frente, me cogía los paquetes, me abría la puerta, se me botaba encima y me abrazaba y me decía, bésame, dame amor, me decía, dame amor. El sábado 27 de septiembre, Mónica y Carlos, junto a los padres de un centenar de jovencitos más, desfilaban angustiados por todo el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Todo el mundo, los niños con sus pelos locos, disfrazados prácticamente, los papás, los guías de Bluefields, los profesores, nosotros tranquilos, relajados. Llegó el momento de despedirnos, creo que nos abrazamos los tres, ella nos dio un pico, ella era muy cariñosa, era muy cariñosa. 9 días después, todos los estudiantes del colegio English School regresaron sanos y salvos, menos María Camila. Seguimos con mucha más información y Noticias Caracol está en Leticia, en el Amazonas. La noticia acaparó la atención de todos los medios de comunicación durante varios días. Un grupo de estudiantes del grado 11 del colegio English School sufrió un trágico accidente. Pero nadie ha reconstruido la historia de manera completa. Por eso, Séptimo Día viajó al Amazonas, lugar de los hechos, en compañía de Mateo Vergel y Emma Toledo, dos de los mejores amigos de María Camila, quienes estuvieron con ella durante todo el viaje y minutos antes de su muerte. ¿Qué expectativas tenía Emma del viaje? Siempre sabíamos que era una excursión, que era como venir a, como por decir, a guerrearla. María Camila quedó con 25 jóvenes más y bajo la custodia de los profesores Adam Bennett y la maestra Elena Ortiz. ¿Qué recuerdan ustedes de María Camila cuando llegaron aquí a Leticia? Ella estaba nerviosa Sí. porque, pues no sé, ella, como por lo que se escucha del viaje a Amazonas. Me acuerdo, es que ella se echaba talcos en la cara para evitar estar brillante, calentana. Ella se preocupaba mucho por verse bonita, era vanidosa. Cuando nos metíamos en el río, le estresaban algunas cosas, pero igual lo disfrutaba, lo disfruto mucho, o sea, nos reíamos, pasando por el barro, en las caminatas en la selva. María Camila disfrutó totalmente la diversidad del Amazonas. Había un marrano gigante, que las dos estábamos impresionadas, parecía como una vaca, era muy grande. Y también habían unos conejillos de indias que le encantaron. Entonces veía al conejito bebé y decía que se lo quería llevar a la casa. Durante los 9 días, los jóvenes se fueron acostumbrando a un Amazonas implacable, agresivo y peligroso. Dormir en la selva, hacer caminatas como también de noche. Cuando los estudiantes se desplazaban por el río, lo hacían en estas embarcaciones de la empresa Transamazónicos. Ellos fueron contratados directamente por Bluefields y no por el colegio. A 2 días de terminar su viaje, María Camila pudo comunicarse con sus papás para darles un parte de tranquilidad. Tuvimos ahí un pequeño chiste porque nos hicieron preparar un repelente con un poco de cosas y lo bautizamos el menjurje. Entonces le dije, María, ¿y cómo te ha ido con el menjurje? Digo, no, bien, eso sí, bien. La larga travesía por esta inhóspita tierra ya estaba por terminar. Por eso el colegio había planeado que los últimos días fueran mucho más relajados para los estudiantes. Nos explicaron lo que íbamos a hacer ese día, que consistía en que, en hacer nuestra última obra social. Cada uno tenía que quedarse con un niño como por una o 2 horas. Puerto Nariño es un pequeño lugar ubicado a 2 horas de Leticia.
Allí parte de los estudiantes pasarían la penúltima noche en la selva, alojados en un internado de la zona. Una de las personas que recibió el grupo de estudiantes fue Idalit Parra, una trabajadora del internado. Se les hace fogatas en las noches, se les cuenta cuentos. Tenemos unas niñas que tienen una voz muy linda. Pusimos a las niñas a que les cantaran, a que les hablaran en idioma. Pero esa noche algo cambió en el itinerario de viaje. María Camila y los estudiantes escucharon de un ajuste en los planes que no estaba previsto. Los encargados de Bluefields tomaron una nueva decisión. Lo que ellos no sospecharon es que esa decisión partiría en dos, la historia de sus vidas. A esa hora la visibilidad es mínima, el agua es turbia. Parece que lo único claro es la ley. El Ministerio de Transporte afirma que no se puede zarpar en una lancha por un río después de las 6 de la tarde y no antes de las 5 de la mañana, a no ser que se tenga un permiso especial. La ley tiene sentido, busca evitar tragedias. Violarla naturalmente puede traer consecuencias muy graves y fatales, como las que los estudiantes pronto descubrirán. Según la familia Velandia, varios estudiantes y otros testigos, la empresa Bluefields tomó una decisión equivocada, la de salir a las 3 de la mañana cuando hay poca visibilidad. Esto es ilegal, según el Ministerio de Transporte. Lo que la familia se pregunta es, ¿por qué esta decisión no fue obstaculizada por los profesores del English School que estuvieron presentes en el paseo? Si se hubiera acatado la ley, se habría podido evitar la muerte de María Camila Velandia, según muchos. Así continúa esta crónica de Alejandra Rodríguez. ¿Quién responde por nuestra hija? Era 1 de octubre. María Camila, Mateo, Emma y el resto de compañeros empezaban a listar su maleta para iniciar el último recorrido del viaje. Irían por río hasta Perú. Era como la despedida, como del viaje. Era como la última actividad. La noche antes de emprender el viaje, el clima estaba más difícil que de costumbre. Me acuerdo muy bien la noche anterior, una tormenta muy fuerte, con rayos y, bueno, llovió bastante duro. Pero a pesar de la tormenta y el clima, los guías de Bluefields tomaron una decisión. Que nos iban a despertar a las 2 de la mañana. ¿Ustedes qué dijeron cuando le dijeron que era tan temprano? Pues yo me acuerdo escuchar como, uy, no, de todo el mundo, pero yo personalmente reaccioné así, porque qué sueño, levantarme a esa hora. Levantarse a las 2 de la mañana, para los agotados estudiantes, esta era una medida exagerada y peligrosa. Cuando yo pregunté la noche anterior, simplemente por curiosidad, a mí me dijeron que eran temas logísticos, porque como, pues bien, de aquí a allá son 2 horas, y después teníamos que hacer una caminata larguísima para llegar a Marachá. El equipo de séptimo día pudo comprobar que el río Amazonas es mucho más agresivo en temporada de invierno. Son las 6:30 de la tarde. En este momento vamos navegando por el río Amazonas en medio de una tormenta terrible. Los palos empiezan a bajar por el río y navegar se hace realmente difícil por la neblina, por la lluvia y por todo lo que está bajando en el río. Vamos con un conductor muy experto, pero aún así navegar es muy difícil. Las versiones de los nativos de la zona aseguran que cuando conocieron la decisión del grupo de salir a la madrugada, intentaron prevenir a los profesores y a los guías de Bluefields. Ya se les había avisado que el clima de nosotros es un clima tropical, en que a la 1 de la mañana, para tú poder zarpar, está muy nublado. Entonces, las hermanas que estaban acá les dijo a los profesores que no salieran. Ellas les lo recomendaron. Y no fueron los únicos que advirtieron de este peligro. Adrián López, el hombre encargado de entregar las lanchas en el puerto, escuchó cuando el lanchero Ever Sinaragua también advirtió a la gente de Bluefields que a esa hora era prohibido navegar.
Y él dijo, no, a esa hora no puedo salir, no es permitido navegar a esa hora. Pero sin embargo salieron, él llegó acá a sacar el bote a las 2:30 de la madrugada. Dos lanchas similares a estas, con 25 pasajeros cada una, zarparon en la madrugada. Y salimos por ahí a las 3. ¿Quién les dice o les ordena que ustedes tienen que embarcar a esa hora? La guía encargada de nuestro grupo, de Bluefields. En este internado, ubicado a unas 3 horas de Leticia, estuvo María Camila Velandia los días previos al accidente. Aquí estaban realizando actividades de tipo social programadas por el colegio. Y desde este puerto zarparon hacia las 3 de la mañana, según varios testigos, rumbo a Marachá, Perú, donde realizarían actividades de tipo lúdico y deportes extremos. A las 3 de la mañana la oscuridad era absoluta y la neblina cubría el río con su sombra tenue. El lanchero Ever inició el viaje por el agreste río. La idea era llegar al destino, a Marachá, Perú, antes del amanecer. Lo que yo me acuerdo es que esta la bajaron antes de salir porque estaba haciendo mucho frío. Los estudiantes relatan que apenas se subieron a la lancha, quedaron profundamente dormidos. Más o menos a la misma hora, sobre las 3:15 de la mañana, otra embarcación, una peruana similar a esta, también venía recorriendo el río. Las dos embarcaciones se acercaban peligrosamente a lo que sería la primera escena de esta tragedia. Era básicamente como el mismo tipo de lancha, pero más grande. ¿Dónde estaba sentada María Camila? ¿Hacia el lado de la ventana? Sí, pero de la ventana derecha y hacia allá atrás. Y hacia allá, como en el último puesto. ¿Estaba totalmente oscuro? Sí, estaba totalmente oscuro. Sobre las 3:40 de la mañana, lo único que se escuchaba en el río Amazonas era el sonido de los motores. Pero pronto esa tranquilidad del viaje se vio interrumpida por un estruendo. Las dos embarcaciones, la peruana y la colombiana, salieron de sus respectivos puertos en la madrugada. Como estaba tan oscuro y las luces eran insuficientes, chocaron en este punto del Amazonas. La lancha colombiana, piloteada por Ever Sinaragua, fue impactada por este lado del motor y se partió en dos, dejando a toda la tripulación en el agua. La lancha que venía subiendo venía solo con faro. Entonces yo traía las dos luces, yo me abro para mi derecha y cuando vi que él no cogió para la derecha, sino cogió para el lado mío mismo. La embarcación nos chocó y se fue. Nosotros de ahí yo no pude saber más qué pasó. Cuando yo salí ya no había embarcación, no había nadie. Yo me desperté cuando ya estaba en el agua buscando la superficie. Me acuerdo de escuchar, como lo primero era que nos estaban diciendo que nos cogiéramos de los chalecos para no separarnos por la corriente. Muchos teníamos las linternas, pues yo la tenía colgada en el cuello y muchos otros y servían, entonces por eso podíamos vernos entre nosotros, pero estaba muy oscuro y no veíamos nada cerca. Mateo, que venía en la lancha de atrás, pronto se percató de lo que estaba ocurriendo. Y yo levanto el plástico que tiene la ventana de la lancha y volteo a mirar el agua y hay muchas maletas en el agua y veo como una lona verde. Es un momento en el que yo empiezo a escuchar pues, a mis amigos pedir auxilio, gritaban auxilio muy fuerte y volteo a mirar más hacia el río, más en el horizonte y veo muchas linternitas por toda el agua. Y en ese momento ya empezamos a levantar al resto de nuestros amigos. Yo lo primero que veo es un amigo con la nariz rota, sangrando y pues lo que uno piensa en el Amazonas, los animales, todo eso. Claro. Y ya empieza el rescate, lo sacamos a todos del agua. Empezaron a llamar a lista. Uno por uno los estudiantes fueron afirmando que, aunque asustados, estaban presentes.
pero solo pudieron escuchar las voces de 21 personas. Faltaba uno. Y en el momento en que llamaron el nombre de María, pues nadie respondió. Entonces, el que estaba llamando lista dijo que había una persona desaparecida. Capitán, ¿a qué hora reciben ustedes la llamada del accidente en la embarcación del English? Yo recibo la llamada a las 4:53 de la mañana, donde me avisan que hay una posible colisión de 2 motonaves, que hay gente en el agua. El capitán de la Armada, Alberto Luis Vuelvas, fue el encargado de realizar el rescate de los estudiantes. Nos informan que hacía falta, después del conteo de los jóvenes, que hacía falta una joven, que fue la joven María Camila. Nosotros iniciamos la búsqueda con la Marina de Guerra de Perú. Los estudiantes heridos fueron trasladados al hospital de Leticia. Allí seguían preguntando por María Camila. Pero ya era muy tarde. La Armada había encontrado su cadáver. María Camila cayó inconsciente al agua y la oscuridad la ocultó demasiado tiempo, tan tarde que nadie pudo salvarla. Me informan que el cuerpo de la joven es hallada unos metros más abajo. Sin embargo, y pese a conocer esa información, a los compañeros de María Camila les dicen que ella está viva. Ahí nos dijeron que apareció y todos nos pusimos muy felices, aplaudimos, nos sentimos un alivio. Y hubo un momento como de euforia, o sea, llorábamos de la felicidad porque era un alivio grande. Pero los profesores del English School estaban mintiendo. Y esa mentira no podía sostenerse por muchas horas. Finalmente tuvieron que contarles la verdad. Pues nos reúnen a todos en el hotel, a los que estamos ahí, ya cuando llegan todos los grupos. Y pues a todos nos dan la noticia, pues los encargados del colegio. Nos cuentan que pues María se murió en el accidente. Fue motivo de muchas lágrimas, de angustia, pues o sea, yo sé que a muchos no nos entraba, como que muchos lo escuchábamos pero no lo asimilábamos. A nosotros nos piden que para evitar caos en Bogotá, pues no hagamos ninguna llamada para evitar malentendidos. Y sí, como para mantener la calma. Pero yo lo primero que hago al tocar tierra, después de subir al primer herido, veo que tengo un tiempo, llamo a mi papá, a mi mamá. A cientos de kilómetros de distancia también había confusión. Los padres de familia llegaron al colegio para conocer más detalles de lo que había pasado. La verdad, yo sentí la muerte. Yo sentí que me desvanecía. Me fui al colegio a ver qué había pasado. Porque yo quería desmaterializarme y materializarme en el Amazonas. Me explico, yo quería saber qué había pasado. Es cierto que hay muchos límites ahora. Sí. El también actor Nicolás Montero, esposo de Coraima y padre de Manu, se enteró hacia las 9 de la mañana. Y uno empieza a sentir un pavor y un terror como de lo que no sabe, como de lo que no lo enteraron. Los padres tenían más preguntas que respuestas, pero lo peor de la tragedia estaba hasta ahora por saberse. ¿Qué hacían estos muchachos a una hora completamente indebida en el río Amazonas? ¿Por qué permitieron que estuvieran allí cuando era completamente indebido? Eran las 7 de la mañana del 2 de octubre de 2014. Era un día común y corriente en la vida de esta familia. Carlos estaba en su empresa desde muy temprano y Mónica estaba manejando rumbo al colegio porque tenía una reunión en el English School. Yo iba para el colegio ese jueves, iba subiendo por la 170. O sea, estaba ya cerquita, cuando yo recibo una llamada a mi celular de Sara Osborne, que es la rectora del colegio. Mónica pensó inicialmente que se trataba de una llamada de rutina. Pero luego yo noto en su tono de voz que hay algo, que algo está pasando. Entonces le digo, ¿qué pasa, Sara? Me dice, hubo un accidente. Entonces le digo, María está bien, y me dice, cuando llegues acá,
me buscas en mi oficina. Por supuesto, Mónica no quedó tranquila e insistió. Quería saber si María Camila estaba bien o no. Pasa Luis Eduardo Rivas, que es el rector colombiano, me dice básicamente lo mismo. Colgamos, yo llamo a Carlos, le digo algo le pasó a María Camila, llama al colegio, no me quieren decir. Carlos llama al colegio y allí le dicen que se haga presente lo antes posible. No, que venga para acá. Le digo, ¿usted cómo es así? ¿Por qué juega conmigo? Yo estoy como a hora y media del colegio, yo estoy en la zona industrial. Dígame, por favor. No, aquí es que hubo un accidente, pero venga, venga. Pues yo ahí mismo arranqué. Arrancó para el colegio con su corazón a mil. Por otro lado, Mónica hizo lo mismo. En ese momento, ni uno ni el otro se imaginaban la trágica noticia que les tenían en el colegio. Los Velandia estaban por recibir la peor noticia de sus vidas, pero algo incrementaría su dolor. La noticia de que la muerte de María Camila se habría podido evitar. Si se hubiera respetado la ley, quizás la joven de 17 años estaría hoy viva. Así concluye esta historia de Alejandra Rodríguez, quien responde por nuestra hija. Carlos salió afanado hacia el colegio, pero en el camino le insistió a Mónica que averiguara más de lo que había pasado con María Camila. ¿Ya sabes qué pasó? ¿Ya sabes qué pasó? Por favor, dime, porque nadie me da razón. Llamé a Bluefields y no me dan razón. Con todo el mundo he peleado y no me da razón. Mónica llegó mucho antes que Carlos al colegio. Yo parqueo, me bajo el carro, ahí está Sara, le pregunto, ¿María está bien? Y me dice, no. Y le digo, ¿María está muerta? Me dice, sí. Yo casi me caigo al suelo de la impresión que me da. Ellos me cogen, me entran y creo que estando en la oficina, él me timbra y me dice, ¿ya sabes qué pasó? Y como yo pienso que él viene manejando, entonces yo no le digo, no he llegado. Pero no podía guardar la terrible noticia por mucho tiempo. Timbra Carlos nuevamente y pues yo ya no le puedo seguir diciendo no he llegado al colegio, entonces le tengo que decir que María Camila está muerta en ese momento. En medio del dolor y el shock, una sola pregunta obvia. ¿Qué hacían los niños en el río a esa hora? Me responden, no sabemos. Me responden los dos señores de Bluefields que están al frente mío y Sara está junto a mí. Y le digo, ¿tú sabías? Me dice, no, yo no sabía. El río Amazonas es el más caudaloso del mundo. En algunas partes su profundidad alcanza los 50 metros. Aquí conviven especies tan peligrosas como las pirañas. Ninguna precaución que se tome con el Amazonas es realmente exagerada. Los padres de María Camila viajaron a Leticia. Cuando llegamos a Leticia y nos bajamos del avión, nos recibe el comandante de la DIMAR y nos dice, sí, ocurrió un accidente. Carlos me dice a mí, vas a ver que esto no es un error. Él decía, él repetía todo el tiempo, esto es un error, esto no es verdad, María está bien. Pero no se trataba de un error. El médico legista y nos confirma y le pregunto de todos modos, ¿pero es María Camila? Dijo, sí, ya hicimos todo el cotejo. Pues ahí se nos derrumbó todo, cualquier esperanza ahí ya se fue al piso. Los acongojados padres entregaron a su hija viva y la estaban recibiendo sin vida. Ya en medicina legal de Leticia recibieron el cadáver de María Camila. Es que queda como anestesiado, como... Tú sientes como en cámara lenta que pasan las cosas como si fuera la vida de otro y estuvieras viendo una película.
Tú no puedes creer que tu vida se haya destrozado de un momento para otro. La abrazo, me despido de ella. Fue el último momento en que la sentí ella, de todas maneras. No sé cómo explicar. Fue el último momento en que, porque ya en el cajón no la podíamos como tocar. Yo le hablé, yo no me acuerdo bien, pero lo que sí me acuerdo fue que yo le dije, ve a hacer reír a Dios en el cielo, mi amor, porque eso era lo que ella hacía aquí todo el tiempo con nosotros, hacernos la vida feliz. Ella era la chispa en nuestra casa. El cuerpo de María Camila fue trasladado a Bogotá, donde se llevarían a cabo sus honras fúnebres, 2 días después de la tragedia. Sus padres, familiares y amigos la despidieron en medio de un inmenso dolor. Mientras tanto, la Fiscalía del Amazonas iniciaba una investigación para esclarecer la muerte de la joven. Se había violado una norma y era necesario determinar quién era el responsable. Isabel León es la directora de Fiscalía de la zona. De acuerdo a la salida y las indagaciones que hay, es evidente que de acuerdo a lo que establece el Código de Navegación, hay unas horas restringidas que inician sobre las 5 de la mañana, 18 horas y terminan a las 5 de la mañana. Y como el accidente de hecho ocurrió antes de ese horario, es evidente de que estaban frente a ese horario que es restringido. Son las 3:12 de la madrugada y estamos en la misma ruta de la embarcación donde iba María Camila Velandia. Esa embarcación llevaba una luz similar a la que nosotros tenemos en este momento, que estamos en una embarcación de la Armada, las únicas con privilegios y permisos de zarpar a esas horas. Como ustedes pueden observar, la luz es totalmente nula. Por eso el peligro de navegar a esas horas de la madrugada. Si la ley es clara y las condiciones son obvias, los padres de María Camila y de los otros niños no entienden qué hacían los estudiantes navegando el río en medio de la madrugada. Un accidente habría sido si salen a las 7 de la mañana, ¿ves? O si salen a las 10. Pero cuando me dicen que a mi hijo lo sacaron a las 2:30, 3 de la mañana a navegar en el Amazonas, eso no es un accidente. ¿Ves? Eso es una tragedia. Luis Eduardo Rivas es el rector del colegio. ¿Quién da la orden para que la embarcación salga a las 3 de la mañana? Bluefields toma la decisión, vuelvo a decirte, el itinerario lo organiza el colegio, pero los horarios los establece el proveedor, los establece la compañía que contratamos por una sencilla razón. Aleja, los maestros no somos expertos en horarios ni en legislación. Decidimos buscar a Bluefields para conocer las razones por las que sus guías claramente incumplieron una norma. A Andrés González, representante de Bluefields, lo encontramos a la salida de su oficina, ubicada en el norte de Bogotá. Andrés, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Alejandra Rodríguez de Séptimo Día, ¿cómo está? No vamos a dar declaraciones, Alejandra, ya lo hablamos, ya se les quedó muy claro. Encontrarme con usted. Es que llevamos muchos meses intentando hablar con usted sobre el caso del accidente del colegio English School en el Amazonas. Por respeto a la autoridad. No, pero es que hay un respeto a las víctimas que quieren saber qué hacían sus hijos, qué hacía María Camila a las 3 de la mañana en medio del Amazonas. No le voy a responder esas preguntas y menos en la calle de una forma de quinta, me parece de quinta esto. Nosotros solo teníamos una única pregunta. El punto básico es qué hacían los niños a las 3 de la mañana en la mitad del Amazonas. Vuelvo y le insisto, hasta que la investigación no revele toda la información y tengamos estructurado todo lo que va a dar de resultados, la información que se le ha entregado pertinentemente a las autoridades, en ese momento, con muchísimo gusto,
vamos a poder responder Pero todas es las una pregunta preguntas muy básica. a los ¿Se medios de violó comunicación ¿O serios. no se violó la norma? No le voy a responder preguntas en este momento, Es que Alejandra. no me las tiene que mire, responder a mí. mire, podemos andar Es- 18 kilómetros, ¿Listo? si usted quiere. Es una pregunta básica. ¿Por qué María Camila está muerta? Alejandra. ¿Se incumplió una norma? ¿Bluefields Alejandra. incumplió una norma? No hay en este momento ninguna posibilidad que le responda. Hay una niña muerta, una norma se violó, 11 meses después ella no ha Usted está recibido... diciendo que una norma se violó, eso no lo sabe nadie. Usted es una periodista, perdóneme, es una simple periodista que no tiene por ¿Una qué coger simple periodista? el caso entre sus manos sin tener una información correcta, Es real, decir, que ustedes se la no tiene, salieron a que la las 3 tiene de que la mañana. conocer. No le voy a responder esas preguntas. Al siguiente día de nuestro encuentro con Andrés González, el abogado de Bluefields, Jaime Lombana, nos entregó las siguientes explicaciones. ¿Por qué los estudiantes estaban a las 3 de la mañana navegando el río Amazonas? Claro, la hora de salida es una de las causas, pero no es la única. La causa principal, desde mi punto de vista, está en la lancha peruana. Pero la familia asegura que si no se hubiera violado la norma, este accidente se hubiera podido evitar. Tiene todo mi respeto, toda mi consideración. Yo no quiero entrar a debatir con la familia ese tipo de circunstancias. El tema no está en la hora, que estamos de acuerdo, la norma existe y de haberse respetado la norma tampoco hubiese producido el resultado. Siento que Andrés González nos ve la cara de bobos. Yo siento que Bluefields, la empresa de la que Andrés González es gerente o el dueño, tiene toda la responsabilidad, porque como muy bien me acuerdo que nos decían ellos en la excursión, eran ellos quienes tomaban las decisiones, no nosotros. Pero Mónica y Carlos insisten que cuando entregaron su hija, lo hicieron al colegio, que ellos no se la entregaron a Bluefields. ¿Por qué ningún profesor se opuso? Nosotros teníamos la obligación de atender al experto que nos decía a qué hora saldríamos, y yo quiero hacer la comparación con si mi médico me dice tómeme esa medicina, yo no me puedo contradecir, yo no soy médico, soy profesor. Rector, ¿el colegio o los profesores conocían la norma de que no se podía navegar después de las 6 de la tarde y antes de las 6 de la mañana? Ni mi colegio, ni los colegios que están en el país, Aleja, conocen la legislación porque no es nuestra experiencia. A mí me parece absurdo una respuesta de un colegio de la categoría del English School. Me parece absurdo que después de 15 o 14 años que llevan llevando niños al Amazonas, ellos vengan a decir que no sabían. Llevaban 15, 14 años arriesgando a nuestros hijos. La familia de María Camila asegura que es irresponsable que el colegio haya viajado sin conocer esa norma. Rector, ¿usted qué responde? Que no sabíamos, porque los profesores nuestros son licenciados en pedagogía. No lo sabían porque somos maestros, Aleja, y por eso contratamos a expertos. Ellos aseguran que conocer que el Amazonas es el río más caudaloso y más peligroso del mundo es geografía básica. ¿Usted qué responde, rector? En la geografía básica no estudiamos leyes. ¿Usted cree, rector, que hubo un error por parte del colegio? Jamás nadie, Aleja, piensa que hacemos esta salida para que alguien se muera. Pero los padres insisten. Para ellos, el colegio debe responder. Hemos entrado a analizar casos, antecedentes y de acuerdo con sentencias del Consejo de Estado, pues hay muchos casos en que se ratifica que la responsabilidad es del colegio como garante de los niños. Nosotros entregamos a María Camila al colegio, era una actividad académica. Según Paola Andrea Trujillo, representante del Ministerio de Educación, la ley así lo establece. Si una mamá entrega a su hijo al colegio y a ese hijo le sucede algo dentro del colegio o en una actividad académica, ¿el colegio debe responder? En primera instancia, el colegio es el garante del cuidado, del debido cuidado de nuestros estudiantes en los establecimientos educativos. Si están en una salida pedagógica o si están en el establecimiento educativo, el colegio como tal es garante del cuidado de los estudiantes. Uno supone que si se violó una norma, existirán consecuencias. Por ejemplo, en este caso, que claramente algo pasó de una niña muerta, ¿cuál va a ser la multa? O sea, más allá del mensaje que es muy bonito y todo eso, ¿cuál va a ser la multa, cuál va a ser la sanción o cuál va a ser la consecuencia para un colegio? En Colombia como tal hay unos actores, unos entes judiciales los cuales están en ese proceso de determinar quiénes son los responsables directos y obviamente dar unas acciones correctivas para estos procesos.
Y así, desde hace 11 meses, la pelota de la responsabilidad de la muerte de María Camila ha pasado de mano en mano. No ha pasado nada, estamos igual que al principio, porque no se ha imputado a nadie. Para usted, en este caso, ¿quién debe responder? Para nosotros claramente tienen que responder los guías de Bluefields y el colegio. Nosotros no le entregamos nuestra hija al lanchero porque si hubiera sido así, pues sencillamente no habría viajado. El colegio dice que ha hecho todo lo que ha podido, pero definitivamente el colegio, digamos que desde el punto de vista legal, no ha iniciado ninguna acción. La familia Prieto teme que con el colegio no pase nada. Hace unos meses ellos recibieron una carta firmada por el fiscal Eduardo Montealegre. Como fiscal general de la Nación e integrante de la gran comunidad English School, lamento la tragedia que terminó con la muerte de la estudiante María Camila Velandia. Cuando Mónica y Carlos recibieron esta carta, de inmediato se preguntaron, ¿cómo así que el fiscal habla en representación de la comunidad del English School? No podrán regresar al país sin autorización del comisionado de paz. Conocían que el hijo del fiscal era estudiante de esta institución, pero no creyeron que eso sería razón para que el máximo representante de la fiscalía hablara en representación del colegio. Para que se adelanten los diálogos. La familia sintió un fuerte temor. ¿Será que el hecho de que el fiscal tuviera una relación directa con el colegio lo declaraba impedido para actuar en contra de esa institución? Quisimos trasladarle esas preguntas al fiscal general Eduardo Montealegre, pero él, en este caso, sí se declaró impedido para pronunciarse. ¿Usted cree que el hecho de que el hijo del fiscal estudie en el colegio blinda de alguna manera cualquier responsabilidad que el colegio debería asumir? Pues yo creería que el fiscal tiene que cumplir, que honrar esa responsabilidad que tiene de ser el representante de las víctimas. Y nosotros somos las víctimas, a nosotros es que nos tiene que representar. No representar una institución como el colegio. Entonces, ¿por qué cree usted que 11 meses después no ha pasado nada? No sé, no quisiera pensar mal. Preferimos que con este nuevo aire que se está dando en la investigación, pues las pruebas son contundentes. Creo que no hay salida para que se haga una imputación formal a todos los que tienen responsabilidad en el caso. La respuesta a estos interrogantes de la familia solo se conocerá cuando el caso avance y la investigación arroje los primeros culpables. El colegio, ni siquiera desde el punto de vista humano, ha hecho algo por nosotros. Todos los días, cuando un padre despide a su hijo antes de que salga de su casa, alberga una única esperanza, que regrese sano y salvo. No tuvimos la oportunidad de despedirla. Estábamos muy lejos de ella cuando ocurrió todo y la entregamos viva y unos días después nos la entregan muerta. Extraño mucho no haberle podido dar su último beso. Pero María no regresó. Yo estoy segura que cuando tú como padre te enteras o ves que alguien perdió a su hijo, sientes un dolor inmenso y te conmueves. Pero yo te digo, uno no tiene ni idea de lo que esto significa y cómo te daña y te quiebra por dentro. Mónica, Carlos y su pequeña hija aún están quebrantados. Nada ni nadie le regresará a Camila. Como padres no podemos dejar sin que esto sea un precedente y sin que la historia cambie para nuestros hijos. Porque si eso no cambia, yo al menos no le recomendaría absolutamente a nadie que enviara a su hijo a un viaje de estos, aun cuando vayan con sus profesores. Eres tú el que te tienes que levantar cada mañana y ver la cama vacía, sentarte en la mesa cada día. Con la silla vacía
Eres tú el que vive el silencio de la ausencia de tu hijo. Las heridas no sanan y seguro se tardarán toda la vida. Por ahora solo esperan una única respuesta. ¿Quién va a responder por la muerte de Camila? 11 meses después de la tragedia, la Fiscalía no ha acusado formalmente ni a Bluefields ni al English School. La familia teme que tanto el colegio como Bluefields traten de dirigir este proceso para que el lanchero contratado por Bluefields termine asumiendo la gran tajada del castigo penal. Es un lanchero que sostiene que solo recibió órdenes. Por otra parte, Séptimo Día ha podido establecer que la empresa Bluefields ha tenido otros problemas con otras empresas del sector privado por temas de seguridad en excursiones. También supimos que varios colegios han cancelado contratos con Bluefields cuando conocieron sobre la tragedia del English School. En cuanto a la embarcación peruana que huyó, es labor de la Cancillería de Colombia gestionar la investigación con las autoridades del vecino país. Pero Séptimo Día estableció que hasta el momento poco se ha hecho. Entregamos a nuestra hija a un colegio y en una excursión organizada por ellos, ella se muere en un accidente que se hubiera podido evitar. ¿Cuál es el deber legal del colegio? Esa es la gran pregunta de la familia Velandia y de millones de padres colombianos como ellos. Como pudieron observar en esta investigación, en nuestro país, ni los ministerios ni las autoridades competentes aún no han podido darles una respuesta clara. Un juez lo tendrá que determinar y estaremos pendientes. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter en el link que aparece en la pantalla. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Séptimo Día. Hasta entonces.